Estás escuchando Aquí y Ahora con Paola Ponroy. Tomando un poco esto de la palabra, de definir qué es una constelación, que está un poco así como tomada de esta imagen de las constelaciones del cielo, con las estrellas, es porque en sí mismo ese término constelaciones, que es equivalente a configuraciones sistémicas, no se encontraba una verdadera traducción en el alemán. Entonces, Bert Hellinger usó esta metáfora, que en sí mismo, ¿qué es lo que nos está mostrando esta constelación, esta configuración? Que a través de esta herramienta maravillosa que él que creó o desarrolló, porque de hecho ya había ancestros, o sea, ya había otras personas que ya estaban utilizando este método, con el cual Bert Hellinger, cuando va a participar de estos grupos, queda absolutamente impactado de lo que sucedía a un representante estando en el lugar de otro. Entonces él empieza a investigar esto, y así es como profundiza la técnica, y lo que en sí mismo quiere decir constelaciones es que cuando vamos a hacer el trabajo llevamos una temática, una problemática que por lo general tiene que ver con temas no resueltos que se repiten en la vida de las personas, y cuando se hace la entrevista para ver hacia dónde enfocaríamos el problema, se genera una primera imagen de qué trabajar, como ese puntapié que vos dijiste hace un ratito. Entonces, se configura, es decir, se representa ese tema, que puede ser un tema de familia, un tema de pareja, un tema de enfermedad, con representantes que van a ser las veces de la persona que está consultando por ese tema y, por ejemplo, la madre y el padre o la enfermedad, y entonces va a constelar o va a configurar en el espacio la imagen interna que tenga como una representación actual de qué va el problema, sería. Entonces se van ubicando esos representantes en función de yo si creo que estoy, por ejemplo, enfrentada a mi mamá, alejada de mi mamá. Entonces eso es la imagen que yo tengo, y a partir de esa primera imagen, que en sí mismo eso es constelar la situación, empieza a darse el trabajo, el movimiento. ¿Siempre se tiene que hacer en grupo o uno puede ir y hacer una constelación de manera individual? También puede hacerse de manera individual. Hay un montón de herramientas para trabajar que se llaman plantillas. Hay otros que son unos palitos que se llaman víncores. También se puede hacer de una manera visualizada y en forma grupal. No hay mejores formas de hacerlo. Siempre son efectivas las distintas formas que uno elija para el trabajo. Sí, a mí me parece interesante contar acerca de cuál ha sido el mayor aporte de Bert Hellinger, aparte de desarrollar todo este método terapéutico que se está convirtiendo ya en una disciplina y que en verdad es un lenguaje. Este lenguaje que puede ser aplicado en diversas otras disciplinas, en el ámbito de la psicología, en el ámbito jurídico, en el ámbito de la medicina, de la pedagogía, en el ámbito organizacional. Esto que él muestra es una forma de mirar sistémicamente los problemas. Claro. En diferentes ámbitos, entonces. Yo en una empresa puedo llevar adelante una constelación que tenga que ver con cuestiones que hacen al funcionamiento de esa empresa o de ese lugar de trabajo, por ejemplo. Exacto, sí. Porque estamos hablando de que es un lenguaje. Esto, digamos, no sustituye un tratamiento psicológico, ni un tratamiento psiquiátrico, ni médico, ni otros, ¿sí? Es un lenguaje que aporta una mirada específica de abordaje, de intervención a un tema, a un problema. Entonces, ¿qué es lo interesante de Bert Hellinger? Que él crea lo que se llaman los órdenes del amor. Él habló de leyes que se dan en todas las organizaciones, no importa cuál, y que cuando esas leyes no son respetadas, los sistemas tienen problemas. ¿No? Y esas 3 leyes fundamentales, que vuelvo a repetir, que son aplicables a todas las organizaciones, a todos los sistemas. Una familia es un sistema, la pareja es el primer sistema, una escuela es un sistema, esta radio es un sistema.
Si en estos sistemas no se respetan los órdenes del amor, pueden haber desequilibrios. Y cuando hay desequilibrios, él dice el amor no fluye, o por lo menos no fluye el flujo que lleva hacia adelante esa organización o ese sistema. Esos tres órdenes o esas tres leyes son la pertenencia, el equilibrio entre el dar y el tomar, y el orden y la jerarquía, ¿no? Que también las podemos ver desde dos conciencias distintas. Eso fue algo así muy interesante que él aporta. Es muy difícil de comprender, porque esas tres leyes se dan diferentes en nuestra conciencia personal, en la que nosotras aquí, por ejemplo, estamos como tratando de entender, y que ahí nos dice que nosotros para poder pertenecer a un sistema tenemos que sí o sí acatar o cumplir leyes, reglas, normas, tabúes de los sistemas a los cuales pertenecemos. Y como todos necesitamos esa garantía de la pertenencia, lo hacemos a como dé lugar. Por eso cuando somos hijos, hacemos lo que nuestros papás nos dicen. Cuando crecemos, hacemos lo que nuestros papás nos dicen. Claro. ¿Sí? Y para salirnos de ahí, lo vivimos con mucha culpa. Pero ahí viene el crecimiento. Esas son las lealtades de las que se hablaba, ¿no? Esas son las lealtades. Pero ¿qué demuestra él? Que los sistemas tienen otra conciencia. Está rico el mate. Que tienen otra conciencia, que es una conciencia familiar inconsciente. Que, por ejemplo, en relación a esto de la necesidad de pertenecer, se rige de otra manera diferente a como lo hacemos con nuestra conciencia personal. Claro. Nosotros en nuestra conciencia personal decimos, sí, para poder casarme para poder salir de mi casa, me tengo que salir casada, yo voy a hacer todo lo posible para casarme y poder formar mi familia con esa legalidad, entre comillas, ¿sí? Para la conciencia familiar no es tan así. La inconsciente, ¿no? Y puede pasar que resulta que en el sistema familiar grande hubo una mujer que no pudo casarse y que porque tuvo un amor escondidas, ¿sí? Y suponete, tuvo un aborto de ese hombre, quedó como una solterona. ¿Tá? Entonces esa tía queda un poco excluida, porque no cumplió con las reglas. Y también queda excluido ahí un hombre, que es el papá de ese hijo que no nació. Entonces, ¿qué dice la conciencia familiar inconsciente? A mí eso no me importa, porque los valores morales no cuentan para esta conciencia. Entonces dice, yo miro a ese que quedó afuera, a esa que quedó en su suerte excluida también, y hace que de manera inconsciente generaciones posteriores, alguien se haga cargo de ese que quedó por fuera. Claro. Y lo incluye. ¿Y cómo sucede esto? Con una repetición de destino, con algún otro descendiente que se enamora de hombres casados, o con mujeres que no pueden pasar la vida. Entonces hay diferentes formas de compensar eso que queda por fuera. Estoy pensando cómo se logra armar todo esto que vos estás marcando si yo desconozco parte de esa historia? Porque marcábamos, ¿no?, la incidencia de nuestros ancestros. Ahora, ¿cómo hacemos si nosotros desconocemos que eso pasó, teniendo en cuenta además, bueno, la implicancia que tienen, por ejemplo, los secretos familiares? O desconocer que esto a lo mejor pasó con una bisabuela. ¿De qué manera se trabaja y se aborda para poder destrabarlo? Para hacer una constelación no hace falta tener toda la información del sistema, porque de hecho, generalmente lo que sucede es que no contamos con esa información, por lo que vos acabás de decir, es que estos temas que la conciencia moral dice, no, esto no tiene que saberse, se convierten automáticamente en secretos. Entonces, el trabajo va mostrando cuando hay tensión, cuando hay desorden, cuando hay algo que está separado y necesita unirse, o cuando eso que está separado necesita quedar separado para que justamente alguien que quedó mezclado con la historia de otra persona pueda poner cada
cada cual en su lugar, ¿sí? Y ahí cuando yo puedo poner a cada cual en su lugar, es cuando yo automáticamente me pongo en un justo lugar y tomo fuerza para poder mirar hacia adelante. Entonces, no hace falta que yo tenga la información, lo muestra el campo sistémico, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos la información de todo nuestro sistema familiar, aunque no lo conozcamos. Y ahí, digamos, es cuando aparecen sensaciones físicas de placer y displacer. Y esto es lo que va mostrando el trabajo de la constelación. Claro. ¿No? Cuando una persona dice, yo acá estoy bien, acá este es mi buen lugar, ¿sí? Acá puedo mirar al otro, ¿no? Y puedo soltar el destino del otro y hacerme cargo del mío. Ahí empieza ese orden sistémico que hace que la persona se vaya con una imagen nueva, ¿no? Hace un ratito partimos de una imagen inicial que era constelar. Entonces, a lo largo del desarrollo de toda esa constelación, que en sí mismo es un gran ritual, lo que permite es que yo me vaya con una nueva imagen y que además pueda ir resignificando temas de la historia, pueda mirar con amor que alguien que le tocó llevar un destino difícil, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, abandonar un hijo, ¿sí? Que no tiene que ver con ser malo o bueno, sino porque también algo pasó en su propia historia que lo lleva a no poder maternar. Claro, claro. Una vez que uno obtiene esa información, que se va con esa imagen, con todo eso, eso ya se sanó, hay un trabajo que sigue. Constelar significa o equipar a hacer una terapia, o yo tengo que complementarlo quizás con una terapia. ¿De qué manera uno logra sanar esto que vos estás marcando? Bien, una re linda pregunta. Muchas veces la comprensión de lo que aparece en el trabajo es inmediata, ¿tá? Y yo cuando vi algo que se ordenó, es como decimos, nos caen las fichas. Es el ajá, de cuando algo inconsciente aparece al consciente. Otras veces lo que sucede es que la persona no entendió nada y en el recreíto, en el break, dice, me acabo de acordar de tal cosa. Y recuerda una información que escuchó así como de pasada, o resignificó algo que era novelado en el sistema, era un cuento que se cuenta, pero que la verdadera historia podría ser esta otra que vio en el trabajo de la constelación. Otras veces sucede que yo necesito responsabilizarme de esto que vi y tengo que dar un próximo paso. Entonces, amerita que yo haga algún movimiento en relación a la solución, ¿no? Y eso requiere muchas veces de coraje, requiere de salirme del juicio, requiere a veces hacer una pregunta puntual a alguien del sistema, y otras veces simplemente es darle un lugar a un secreto, aunque yo no tenga permiso para saber de qué se trata. Porque los secretos son funcionales. Pero si yo puedo ver que lo que trababa es un secreto y yo ahora me doy cuenta que esto está ahí, le doy un lugar. ¿Ah? No obstante, el objetivo más grande es poder entender que lo que hacemos en un trabajo de constelación es unir opuestos, que nuestra mente es dual, que es la que separa, la que enjuicia, la que critica, ¿sí? Nuestra mente personal es dual. ¿Ah? Nosotros vivimos de la grieta de esto, federales y unitarios, ahora son K o kirchneristas o macristas. Bueno, siempre vivimos separando, porque esa es nuestra mente. Entonces, en el trabajo de la constelación, lo que podemos ver es que hay algo mucho más grande que une y que todos somos parte de lo mismo. Y ahí es cuando conectamos con el amor y el amor fluye. Entonces, no podemos ser ingenuos de decir, ay, no, somos todos buenos y divinos y nos amamos. No digo eso. Digo que nos lleva a una comprensión mucho mayor en la que nos permite unir y que miramos mucho más compasivo al otro. Y entonces, muchas veces, ese movimiento al que yo me refería tiene que ver con reconocer, por ejemplo, cuál es mi parte más sombría, cuál es mi parte, por ejemplo, más agresiva, más victimaria, y dejo de salirme de la víctima. Claro. Y eso es empezar a correrme un poco de esta grieta
y a unir dentro mío, en principio, esas dualidades, esas polaridades. Uh-huh. Vos hablabas y dabas el ejemplo de, bueno, por ejemplo, llevar una constelación planteando la necesidad de abordar un vínculo conflictivo con una madre, con un padre. Pensábamos, bueno, en la imposibilidad a lo mejor de sostener un trabajo, que debe ser frecuente también. ¿Yo puedo constelar alguna cuestión puntual? ¿Puedo constelar una migraña? ¿Puedo constelar una fobia? Claro el que pánico, algo, ¿eso se puede abordar claro también sí. porque responde también a esas cuestiones? Sí, absolutamente, porque tiene que ver, por ejemplo, son específicas las enfermedades, perdón, las constelaciones con enfermedades y síntomas, porque muchas veces llevamos una enfermedad o un síntoma porque estamos identificados con alguien, lo hacemos inconscientemente por amor a alguien. Entonces, vos antes hiciste una pregunta interesante. Dijiste, para constelar, ¿necesito estar en un proceso terapéutico? Y yo ahí digo, no siempre. No obstante, vuelvo a decir esto, una constelación no sustituye un proceso psicoterapéutico. Sí, pero después de constelar me voy con una cantidad de información que no tenía y que hay que sostenerla también, Totalmente. ¿no? Entonces, a veces está muy bien que podamos hacer un proceso terapéutico o que lo dispare. O también sucede muchas veces que son los psicoterapeutas, los terapeutas, psiquiatras que derivan a una constelación, ¿tá? Porque acá se puede ver a un nivel que es el plano del oculto de las relaciones, lo que no se ve o lo que no se llega a analizar desde el análisis, bueno, valga la redundancia, una interpretación o tratar de buscar desde un lugar más de buscar relaciones. Esto es buscar relaciones en el orden del oculto, de lo que no se ve. Y si bien se puede constelar cualquier tema, no cualquier persona en cualquier momento puede constelar. Y eso necesitamos ser muy cuidadosos. Porque una persona que no está en condiciones, porque está frágil psíquicamente, y muy probablemente nosotros no hagamos un aporte con una constelación, sino que desestabilicemos más. Por eso para mí es condición cuando las personas están en tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico, que quien está llevando su tratamiento adelante esté sabiendo que esa persona va a constelar y que esté mirando con buenos ojos que lo haga. Claro. ¿Puede constelar un grupo familiar o uno tiene que ir de manera individual? No, también puede constelar. Ir todo, sí, un grupo familiar entero puede ir y constelar. Sí, es riquísimo. Me imagino. Sí, sí. Y es maravilloso ver, porque yo digo, la complejidad de un sistema, ¿no? Que nosotros miramos y describimos un sistema desde cómo es mi representación mental acerca de lo que veo. Entonces nos podemos encontrar que, por ejemplo, va una madre con 3 hermanos y cada uno de esos hermanos va a estar describiendo una madre distinta. Porque además eso es así. Cada hijo nace en un momento particular de la pareja, de la persona, en un contexto diferente, así sea de un año hacia otro. Entonces, como yo veo y como me impacta y como tocó algo de ese momento de la historia, seguro no le va a pasar a mi hermano. Entonces, es súper interesante. De la misma manera, cuando se va a hacer una constelación organizacional, cuanto más representantes vayan de la organización, también es mejor. ¿Sí? A propósito de eso, si es organizacional, si la constelación tiene que ver con un grupo de trabajo, pero ¿cómo influye la historia personal de cada uno? Digo, vos constelás lo que tiene que ver con el funcionamiento de una empresa. Sí. Pero ¿y cómo se aborda la individualidad de cada uno de esos y el bagaje que cada uno trae? A ver, ahí se mirarían 2 cosas distintas. Porque cuando alguien va a hacer un trabajo organizacional, lo que se mira es cuál puede ser el desorden, ¿no? Qué es lo que no está ordenado en relación a estas leyes sistémicas, que las repito, tiene que ver con pertenencia, con equilibrio entre el dar y el tomar, con jerarquía, que la jerarquía la da el tiempo, el primero es el primero y el segundo es el segundo. Si todas esas leyes no se respetan, traen problemas en la organización. Entonces, uno ahí puede mirar cuando, por ejemplo, hay un desorden en función del orden sistémico organizacional, con el tema puntual que vaya esa organización a trabajar, y a veces hay temas que tienen que ver con cuestiones personales que se enredan y se mezclan en mi rol profesional.
Claro. Entonces se trata de discernir eso. Claro. Si en la familia o si en el supuesto caso de que hay un niño enfermo, Sí. en ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Tiene que ir la madre a constelar? ¿Puede ese niño constelar? ¿Puede un niño participar de una constelación? A ver, hay constelaciones con niños, sí, obviamente es condición que vayan los adultos. Claro. De la misma manera que si una mamá va a constelar por su hijo y los papás están separados, el papá tiene que saber, ¿ah? Porque nada de esto es inocuo. Estamos hablando de una mirada sistémica. Cuando se toca un elemento, automáticamente se transforman todos. Entonces, si una mamá va a constelar por su hijito, sí lo puede hacer, ¿tá? Muchas veces aparecen consultantes adultos, ¿sí? Que van a consultar por un hijo adulto. Entonces, en ese caso, hay que repreguntar, hay que trabajar de otra manera, porque si yo soy grande, ¿sí? Una mamá grande, y quiero consultar por mi hijo de 40, hay algo no está ordenado. Entonces, no voy a trabajar para mi hijo de 40, que es un adulto, sino que se convoca a la mamá para que trabaje la mamá qué le pasa en la relación con ese hijo de 40. Claro, sí. Se trabaja tu vínculo con él, en definitiva. Totalmente. Y yo acepto, por ejemplo, en los talleres abiertos de constelaciones, a partir de los 16 años. Y he constelado en forma individual a adolescentes con la autorización de sus papás. Una pregunta a instancias de algo que me generó inquietud, buscando en las redes. Cuando uno va a internet y busca información, que me parece muy importante, porque